Bueno, para la pregunta 67 tenemos la siguiente información. Un estudiante analiza cómo cambia la solubilidad de una mezcla de un sólido denominado M. Para esto disuelve distintas cantidades de sólido M en 20 gramos de agua destilada y registra la temperatura exacta a la cual se logra disolver totalmente el sólido. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Entonces tenemos que tenemos masa del sólido, que es M, en gramos, ascendiendo de 5 en 5 desde 20 gramos. Entonces 20, 25, 30, 35. La masa destilada del agua pues se mantiene como un patrón constante que va a ser 20 gramos. Y la temperatura a la cual se logra disolver completamente el sólido, pues entonces para el primer ensayo con 20 gramos de masa M y 20 masa o gramos de agua destilada va a tener un 57 grados Celsius, a 25 65 grados Celsius, a 30 73 grados Celsius, a 35 83 grados Celsius. Entonces, miremos cuál es la premisa de la pregunta. Teniendo en cuenta lo observado con 20 gramos de agua destilada, el estudiante cree que si a 83 grados Celsius se agregara 50 gramos del sólido en 40 gramos de agua destilada, no se solubilizaría completamente esta cantidad de sólido M. La suposición del estudiante es correcta, entonces tenemos que mirar e indagar qué opciones de respuesta pueden ser coherentes con la información que nos muestra la tabla y qué podemos deducir de ella. Ese tipo de pregunta pues claramente es de comprensión lectora, pero también tiene una afirmación y una justificación. Eso quiere decir que aparte de tener un hilo conductor con el enunciado, la respuesta debe tener, si es afirmación positiva o asertiva o negativa, debe tener coherencia con su justificación. Entonces vamos a observar. Opción A, sí, o sea, la suposición del estudiante es correcta, sí, porque al disolver esta cantidad de sólido de M en 40 gramos de agua, también se necesitaría el doble de temperatura, es decir, 166 grados Celsius. Observemos y cómo podemos nosotros comprobar con los datos de la tabla esta información. Podemos hacer una analogía. Si 20, el doble sería 40, casi los 35. Miremos cómo acrecenta o aumenta la temperatura. 57-83. Puntualmente no es que aumente totalmente hacia el doble. Entonces nosotros en la primera observación que vemos en la respuesta A, no podemos inferir puntualmente que sea el doble, como lo está mencionando en esta parte. ¿Sí? Eso es colocar como juicios muy estrictos dentro de la respuesta y claramente la tabla no nos puede dar la totalidad de la certeza digamos, al confirmar o al concluir esta información. Entonces, no, si bien pues hay un constructo, digamos, de comprensión lectora que puede ser importante, no es exactamente la cantidad de temperatura que nosotros podemos llegar a deducir o a inferir de la tabla. Entonces, pues digamos que hay unas falencias en la opción A. Miremos la opción B. ¿La suposición del estudiante es correcta? No, porque al tener el doble de agua, sí, se tienen 40 gramos, entonces pues es lo mismo. Es más probable que el sólido M solo necesite la mitad de la temperatura para disolverse, es decir, 42 grados. Si nosotros miramos, en 35 grados Celsius está en 83 grados Celsius, o sea que sí se necesita aumentar un poco la temperatura. Si yo me voy al rango de los 52 grados Celsius, aquí no aparecen y está sobre 20 gramos, del sólido. Por ende, si yo tengo el doble, pues claramente no va a disminuir la temperatura, necesitaría al contrario, mayor temperatura. Eso sería una explicación. La otra, un poco más fácil, es que nuestra tabla de datos empieza desde el valor o el rango 57 grados Celsius. Lo que pasase antes y claramente correspondiente a la masa en gramos del sólido M no justifica esa temperatura. Por lo tanto, la opción B tampoco sería una opción asertiva para la respuesta a esta pregunta. C. No, porque a partir de los 65 grados Celsius se puede disolver completamente 50 gramos de sólido M en 40 gramos de agua, por lo que a 83 grados Celsius el sólido estará totalmente disuelto.
Nosotros podemos inferir desde la tabla que a los 35 gramos de masa, a 83 grados Celsius se disuelve totalmente la sustancia. Si yo agrego más masa, más tiempo va a necesitar y más energía en forma calórica lo va a requerir pues la solución o el experimento para poder volverse o pues para poder diluirse totalmente, solubilizarse, volverse una solución disuelta. Entonces, esta información, a pesar de tener una coherencia, no corresponde, no es asertiva, porque primero a 50 gramos de sólido no podemos decir al 83 grados Celsius porque ya en 35 ya van en 83 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, pues no podemos inferir que desde los 65 en adelante esté porque a los 65 hasta ahora va en la mitad, miren, 25 gramos de masa sólida. Entonces, pues tampoco es una, digamos, definición asertiva. Opción D. Sí, porque con masas mayores a 35 gramos de sólido M se necesitaría temperaturas mayores a 83 grados para disolver esa cantidad de agua. Miremos si hay un patrón de ascenso en la temperatura. Como ya lo habíamos visto, efectivamente al aumentar la masa del sólido aumenta la temperatura. Entonces, pues a mayor de 35 gramos claramente pues van a haber temperaturas mayores porque es como si siguiéramos un consecutivo en la tabla. Eso es lo que nos muestra el patrón de ascendencia dentro de los valores de la misma. Entonces, esto sí podemos confirmarlo. Por ende, la opción correcta para esta pregunta sería la D.